Muy bien, iglesia, quiero darles una bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente a este lugar, a la casa del Señor. Verles reunidos y verles congregados para nosotros es una inmensa alegría. Y bueno, quiero regalarles una promesa. La Biblia dice en uno de los salmos: en el día en que yo temo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Reciba esa palabra en el nombre del Señor. Si has estado temiendo en estos últimos días por algo que está pasando o por algo que piensa que puede llegar a suceder, quiero decirte, toma esta palabra. Cuando venga el temor, cuando venga la dificultad, es cuando más tenemos que confiar en el Señor. Y cuando confiamos en Dios, Él nos sorprende de manera especial. Un saludo muy especial también a nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Reciban un saludo especial de parte de nosotros, los pastores, aquí retomando este tiempo precioso y llegando a sus casas para entregar la palabra de Dios, entregar el consejo divino. Prepárate en este momento porque sé que Dios nos va a direccionar de manera especial y Él va a hablar profundamente a nuestro corazón. Vamos a hablar sobre unas implicaciones de la madre de las virtudes, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es la madre de las virtudes? Diga conmigo, la integridad. Para poder cultivar virtudes en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, necesitas ser íntegro. Sin integridad no está el piso, no está la base. Y quiero comenzar citando lo que dice Josué capítulo 24, versículo 14. Voy a leerlo primeramente en la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Con qué se le debe servir al Señor? Con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora permítanme también hacer lectura de este mismo texto, Josué 24:14, en la traducción latinoamericana, traducción lenguaje actual. Dice: luego Josué añadió: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Y quiero culminar entregando la base bíblica, leyendo lo que dice el Salmo 26, versículos 1 al 3, porque en este salmo encontramos precisamente lo que implica ser íntegro. ¿Qué implica ser íntegro? Dice la palabra de Dios, Salmo 26, 1 al 3. Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Esto es integridad, confiar en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Esto es integridad, cuando soy capaz de decirle a Dios que me examine. Pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. Un íntegro vive de acuerdo a la verdad del Señor. Cuando estaba construyendo precisamente esta temática importante para nuestro desarrollo cristiano, encontré las palabras muy asertivas sobre el tema de la integridad, dadas por el pastor y doctor Miguel Núñez. Él dijo lo siguiente, escuche esto por favor: estoy convencido de que hoy en día, lamentablemente, la mayoría de las personas, incluyendo a muchos cristianos, no ven la integridad como una virtud. Y este es un grave problema porque lo que no valoramos lo negociamos y lo abandonamos con facilidad. La integridad es el valor que garantiza los demás valores. Sin ella, la sociedad pierde su norte y todas sus instituciones pierden su estabilidad, como lo hemos visto en instituciones financieras y en múltiples gobiernos. Cuando uno detecta que no hay integridad, llámese una persona o una institución, inmediatamente uno como que entra en una desilusión, ¿cierto? Inmediatamente uno se desilusiona. Cuando no hay integridad
en el cónyuge, pues significa que hay infidelidad. Y eso genera inmediatamente una profunda desilusión. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Que la integridad no está siendo vista como algo supremamente coyuntural, vertebral para el buen funcionamiento de nuestras sociedades. Hoy la integridad se está viendo simplemente como algo que lo uso según mi necesidad, según mi conveniencia. Cuando necesito ser íntegro lo soy, y cuando no, pues simplemente no lo soy. Y esto está generando una profunda decepción. Pero lo más triste es que se está permeando dentro del cuerpo de Cristo. La ausencia de integridad cada vez está siendo más amplia en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, cuando estaba leyendo estas palabras del doctor Núñez, vino a mi mente un caso bíblico, y creo que usted también lo ha leído, y tiene que ver con dos personajes. Uno se llamaba el rey Acab y el otro se llamaba Nabot. ¿Recuerdan? Nabot tenía una viña, diga conmigo viña. Interesante porque la viña que tenía Nabot la había heredado de sus padres, y la ubicación geográfica de esa viña quedaba cerca al palacio real. Wow, o sea, estaba bien cerquita era vecino del rey, llamémoslo así, para que entendamos. Y hubo un momento donde el rey Acab, como el niño que se antoja de algo, y entonces va y habla directamente con Nabot y le dice: oye, hagamos un intercambio, te cambio tu viña, ¿sí?, por una mejor. Imagínate, le dijo así: por una mejor. Lo que pasa es que yo quiero convertirla en una huerta de legumbres. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Nabot? Nabot le dice: que Dios me guarde de hacer negocio contigo. Y entonces le dice el rey Acab: bueno, entonces yo te la puedo comprar. Y en otras palabras, soy el rey, ¿sí?, te la puedo comprar. La oferta hasta de pronto había sido bien interesante, pero se mantiene Nabot y dice: que Dios me guarde de hacer negocio contigo. Bueno, ya sabemos qué fue lo que sucedió entonces con el rey Acab. Como el niño chiquito, se fue a su palacio, se acostó a dormir y entró en depresión. Y llegó la mamá reina, que era la esposa de él, conocida como Jezabel, y le dice: ¿qué le pasa a mi chinito? ¿Por qué está triste? Si tú eres el rey de Israel. Y entonces le contó: es que Nabot no me quiso dar la viña. Y entonces la malvada Jezabel le dice: no te preocupes, tú eres el rey. Y conocemos qué sucedió, ¿verdad? Orquestó un plan maquiavélico donde terminó prácticamente matando a Nabot y robándole la heredad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este tema, mis hermanos? Porque es que es tan interesante el significado de Nabot. Nabot significa frutos. ¿Qué significa Nabot? Frutos. Y entonces la intención de Acab, al querer comprarle a Nabot esa viña, era cambiarla en un huerto de legumbres. Y por favor siga conmigo la idea, porque aquí hay un principio que tenemos que extraer para enriquecer nuestra vida espiritual. Esto es muy simbólico. Cambiar una heredad de viña a huerto tiene una implicación simbólica en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 al 12, se marca un contraste entre Egipto, que era como un huerto de hortalizas que requiere cuidado humano, y la tierra prometida habla de que era como una viña, escúchame bien esto, que estaba bajo el cuidado del Señor. Vuelvo a repetir la cita, Deuteronomio 11, versículos 10 al 12. Vamos a leerlo. Les pido disculpas, pero hoy no nos está funcionando el programa para que, discúlpenos hermanos, siempre pasa algo. Pero voy a leer en favor de todos ustedes. La tierra
a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, en donde habéis salido, de donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Entonces, ¿cómo era la tierra de Egipto? Como huerto de hortaliza. ¿En qué quería transformar Acab la viña de Nabot? En un huerto de hortaliza o de legumbres. ¿Sí? Versículo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, surcos, ¿verdad? La tierra a la cual pasáis para tomarla bebe las aguas de la lluvia del cielo. O sea, todo lo que se necesitaba para poder cultivar viñas. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Entonces, por favor, tengan en cuenta esta paralelización. Tenemos entonces la tierra de Egipto, que se caracterizaba por ser como un huerto de legumbres. Y la tierra de Israel, o la tierra prometida, era precisamente comparada como una viña, de la cual la tierra era regada por los cielos, y había montes y vegas. ¿Y quién era el que cuidaba esa tierra? Dios. ¿La tierra de Egipto quién la cuidaba? El hombre. Ahora, en el Antiguo Testamento algunas veces Israel es representada como una viña que está bajo el cuidado especial de Dios. Estudia en casa Isaías capítulo 3, versículo 13 al 15. Allá se va a dar cuenta que el Señor está hablando de su pueblo Israel como una viña que fue violentada, como una viña que fue atacada. Ahora, el asunto es que Nabot, como persona íntegra, ¿por qué íntegra? Porque se mantuvo firme. Esa es una de las características, y ahora lo vamos a ver más adelante, de los íntegros. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo ser íntegros para poder mantenernos firmes como Nabot? Nabot sabía que negarse a una petición del rey era prácticamente echarse la muerte encima. Y tuvo que pagar el precio, pero se mantuvo. Nabot estaba protegiendo su viña para que siguiera dando el fruto para el cual fue destinada su heredad. Él heredó de sus padres, esa tierra fue para viñas. Y el propósito era continuar haciendo productiva esa tierra bajo ese enfoque. Ahora escúchame lo que te voy a decir. En la cultura hebrea se tiene la conciencia de quién es la tierra. ¿Del gobierno? ¿De las familias? Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, para el hebreo, la tierra, y más la que Dios le entregó, es de él. Y quien la repartió fue ¿quién? Fue Dios. En el tiempo de Josué, la tierra se repartió por suertes. Echar suertes era permitir que la voluntad de Dios se revelara en cuanto a cómo iba a ser distribuida la tierra. Entonces fue Dios el que le entregó a cada tribu, no fue Josué. Fue Dios quien le entregó a cada tribu la tierra. Y por eso, en Levítico y aún en Deuteronomio, usted encuentra leyes muy pero muy claras con respecto a la responsabilidad que tenía la familia de cuidar la heredad. Por eso la heredad no era un derecho, era una responsabilidad enorme. ¿Para qué Dios estableció la ley de proteger la herencia? Porque mientras una familia cuidara la heredad y no se pusiera a venderla o a cambiarla porque de pronto le pareció mejor el negocio, lo que pasa hoy en día, sino que más bien debía cuidarla y hacerla cada vez más productiva, era para poder garantizar siempre equilibrio en cuanto al uso de las tierras, para que las tierras no terminaran en unos poquitos, sino que siempre la tierra fuera usada por todos. Esa es la razón por la cual Nabot dice: que Dios me guarde de poder negociar mi heredad contigo.
porque él sabía que al negociarla con el rey, ya prácticamente iba a quedar desheredado. Entonces, hermanos, Acab está representando aquí a un impío que desea poseer esta heredad ajena para que produzca un fruto diferente. Nabot significa frutos. Él la tenía clara. Esta viña que he heredado, que se me ha entregado, ¿sí?, que no es un juguete, sino que es una responsabilidad, tiene el destino de seguir produciendo vides. Acab la quería era para convertirla en una tierra de hortaliza, donde el hombre tenía que estar ahí, siendo esclavizado para que produjera. Y entonces, como dijimos anteriormente, es un fruto que está identificando a la tierra de Egipto, lo que muestra entonces que la intención que había en Acab era reemplazar una viña por un huerto de legumbres, expresando un deseo profundo de transformar la identidad del pueblo de Dios por una identidad falsa. La identidad del pueblo de Dios, ¿cuál es? Somos herencia de Él, somos la viña del Señor, le pertenecemos a Él. ¿Qué quería Acab hacer con Israel? Cambiarla. Israel ya no pertenece a Jehová, Israel ahora es de los Baales. Israel le pertenece ahora a otros dioses. Todo esto tiene un contexto, ¿sí? Y las cosas en la Biblia no están escritas simplemente por azar, tienen una razón de ser. Así que ya conocemos el precio que tuvo que pagar Nabot a manos de la reina Jezabel por haberse mantenido íntegro a la heredad de sus padres. Rescatemos aquí un principio poderoso. Diga conmigo, la integridad es el fundamento del carácter. ¿Estás cuidando tu viña? Tu viña es tu carácter. ¿Tu viña está produciendo el fruto para el cual Dios espera venir a recoger? ¿O está produciendo otra clase de fruto? ¿Eres Nabot o eres Acab? Yo creo que quizá por lo que implica la integridad es que estamos notando cómo cada día se hace más difícil encontrar Nabots que no negocien su integridad para que sus frutos sean los que Dios espera recoger en nuestras viñas. Y es el propósito de esta enseñanza al que quiero llevarte, a que revises tu viña. ¿Tu viña todavía es una viña o se está convirtiendo en un huerto? Estoy hablando en términos simbólicos. ¿Tu viña todavía está produciendo lo que Dios espera que tú produzcas? ¿O hace ya de un tiempo para acá está produciendo otra clase de fruto porque ya dejó de ser viña? Ahora es un huerto de hortalizas, un huerto de legumbres. Sabe que la integridad implica varias cosas y cosas importantes. Y yo quiero hoy entregarte algunas implicaciones a la luz de la palabra de Dios, si es que verdaderamente queremos seguir fortaleciendo nuestra viña. Es decir, si queremos seguir siendo íntegros en nuestro carácter. ¿Cuántos quieren seguir siendo íntegros? Y si hemos estado fallando, ¿cuántos queremos empezar a fortalecer nuestra integridad? Lo primero que yo quiero decirte es que ser íntegro implica profunda reflexión y meditación. Hermanos, necesitamos definitivamente volver a la senda de la reflexión, a la senda de la meditación. Nos estamos acostumbrando hoy día a ser solamente oidores. Miramos, vemos videos, escuchamos prédicas y estamos súper saturados de una gran cantidad de enseñanzas, pero poco reflexionamos sobre ellas. Poco reflexionamos sobre las enseñanzas que están ahí todo el tiempo en nuestro entorno. Es importante reflexionar, porque cuando hay ausencia de reflexión, el fruto que se va a manifestar es insensatez. Entre menos reflexionemos, más fácilmente nos gobiernan, más fácilmente nos manipulan,
más fácilmente nos dicen por dónde debemos caminar. Y si por aquí camina Vicente, pues por allá va la gente. Y si de pronto pasó algo y tocó cambiar de dirección, y como todo el mundo va en esa dirección, nosotros también. Odiamos ir en contra de la corriente, porque no queremos reflexionar. Un íntegro se esfuerza por poner a trabajar esto. Lee, pero también discierne. Lee, pero también examina. Y no come entero. La verdadera reflexión se debe hacer con base a la verdad de la palabra de Dios. Todo lo que usted oiga, por bonito que suene, por mucho Dios que se anuncie, sométalo a la palabra de Dios, a la Biblia. La Biblia tiene que definitivamente, hoy más que nunca, convertirse en ese faro de luz para nuestro sistema de pensamiento, para nuestro sistema reflexivo. La palabra del Señor. La meditación de la palabra nos lleva al discernimiento. ¿Cómo podemos entonces tener la capacidad de decir esto es bueno, esto es malo, si no le damos valor a las Sagradas Escrituras? No califique algo bueno o algo malo porque alguien se lo dijo, o porque es su forma de pensar, o porque a mí me parece. Ese es el pensamiento líquido que está fortaleciéndose en este tiempo. Se llama pensamiento líquido porque se adapta a cualquier recipiente. Hoy lo menos que nos gusta es ponernos a... ¿Por qué usted piensa de esa manera? ¿No? Ah, bueno, si usted piensa de esa manera, respetable. Yo pienso de esta manera, respetémonos. Y llamamos a eso tolerancia. Así sepamos que lo que él está pensando es totalmente contrario o arbitrario a la palabra de Dios, o lo que yo esté pensando vaya en contra de la palabra de Dios. Si me siento bien, ¿sí? Si es lo que me gusta, porque lo que prevalece es lo sensorial. La meditación en la palabra de Dios nos va a llevar al discernimiento, y si discernimos con claridad las cosas, terminaremos tomando sabias decisiones. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se ejercitan los sentidos espirituales? Reflexionando y meditando en la palabra de Dios. Reflexionando y meditando en la palabra del Señor. El íntegro es el que va a poder entonces discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? No le dé miedo llamar malo lo que es malo, pero tampoco no le dé pena llamar bueno lo que es bueno, porque hay otros por ahí que sí están cumpliendo lo que dice la Biblia. Están llamando bueno a lo malo y están llamando malo a lo bueno, y lo dicen con orgullo, lo dicen con alegría y lo dicen con convicción. ¿Y la iglesia qué? Por eso necesitamos, hermanos, fortalecer nuestra integridad. La integridad se fortalece o tiene una implicación, y es reflexionar y meditar de manera profunda en la palabra del Señor. La diferencia entre la meditación oriental de religiones diferentes a la de la Biblia con respecto a lo que dice la Biblia en cuanto a meditación es que cuando nosotros meditamos en la palabra, llenamos nuestra mente de la palabra. Cuando usted quiere meditar bajo las directrices del hinduismo, del budismo y de todas esas religiones, lo llevan a que usted vacíe su mente. ¿Sí ve? ¿Nota lo opuesto? La meditación bíblica es llene su mente, pero no de cualquier cosa, de la palabra de Dios. La meditación trascendental, la meditación de esas religiones es vacíe su mente, deje la mente en blanco. Y todos sabemos que eso es una puerta espiritual muy peligrosa. Entonces, aquella persona que discierne, al discernir, va a poder tener claridad entre lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo apropiado y lo inapropiado, entre lo lícito y lo inconveniente,
pero también entre lo que es posible y lo que es imprudente. Para eso necesitamos entonces desarrollar esta implicación. Ahora, déjame llevarte a otra segunda implicación. No es suficiente con meditar, reflexionar profundamente con base a la palabra para poder desarrollar integridad. Necesitamos también tomar acción. Diga conmigo, debo tomar acción. ¿Sabe que hoy abundan los que hablan sobre lo que se debe hacer, pero son pocos los que actúan? ¿Sí? Espero que no seamos de esos. Nos encanta hablar de muchas cosas y cómo el mundo debería cambiar y cómo el mundo llegaría a ser mejor. Está como esa clase de jóvenes ese movimiento juvenil, y lo digo con total respeto, pero siempre me genera esa inquietud. Están supremamente preocupados porque el planeta se va a destruir por esto del calentamiento global y por el mal uso de los recursos naturales y quieren limpiar el planeta, pero vaya, revíseles el cuarto. Vaya, miren cómo tienen la cama. Vaya, miren cómo tienen los zapatos. Porque hay carencia de carácter. Y como no hay carácter, lo que nos gusta es que mostrarnos ante los demás apariencias. Debemos reconocer que nos falta inyectar acción a nuestra integridad. El verdadero íntegro no se queda pasivo, el verdadero íntegro acciona. Porque es que nos hemos conformado con señalar las problemáticas. Nos hemos conformado con señalar aquel mal que de pronto está en nosotros, pero igual no hacemos nada. Más bien nos adaptamos. Somos como ese sapo que fue colocado dentro de un recipiente en agua y después lo colocaron encima de un horno a fuego lento. Y en la medida que iba subiendo la temperatura, la rana, ¿qué hacía? Se iba adaptando. Se iba adaptando. Y iba subiendo la temperatura y se iba adaptando. Y en ese proceso de querer seguir adaptándose, quedó cocinada. Que no nos pase eso, hermanos, que no nos cocinemos. Tenemos un ejemplo hermoso en la Biblia y es el rey Josías. Lea esta semana, por favor, segundo libro de Reyes 23, específicamente versículos 1 al 23. Otra vez, segundo libro de Reyes 23, 1 al 23. Miren, para el rey Josías, todos sabemos que este fue el rey más joven que comenzó a gobernar. A los 8 años comenzó a reinar. Para él no fue suficiente condenar el espiritismo y señalar cómo el pueblo se estaba yendo lejos de la ley de Dios. Él llegó a un momento donde, cuando tenía más o menos 18 años, 19 años, hermanos, más o menos 10 años después de que fue puesto en el trono, bien jovencito, él dijo: aquí hay que ponerle acción a la palabra. Aquí no es solamente decir que estamos mal y que necesitamos volvernos a Dios, aquí hay que ponerle acción a la palabra. Y lo primero que hizo fue coger una porra y empezar a descabezar todos los ídolos en los lugares altos, en el mismo templo, y destruyó todos los ídolos, destruyó los lugares altos. Siguiente paso, fue y empezó a restaurar el templo. El templo estaba agrietado, estaba empolvado, y empezó a movilizar un mundo de gente a través de los levitas y empezaron a restaurarlo. Y en ese proceso hallaron la ley de Moisés. Y cuando se la llevan a Josías, él se rasga las vestiduras, porque siente un pánico impresionante y dice: ¿cómo es posible que hayamos descuidado tanto a nuestro Dios y a la ley de Él? Y entonces es donde comienza un proceso de llevar al pueblo a una reactivación espiritual. Al punto, mis hermanos, escúchame bien esto, que desde el tiempo de Josué, no se había celebrado la Pascua como se celebró en el tiempo de Josías. Qué impresionante. Entonces él lo que hizo fue accionar de acuerdo a lo que entendió que era lo correcto. Y al derribar los altares, los ídolos de todo el país, llevó al pueblo a un avivamiento espiritual. Eso es lo que hace un íntegro. Un íntegro no se queda solamente en decir cómo estamos de mal,
sino que toma cartas en el asunto. Yo creo que debemos levantarnos, mis hermanos, y tomar la decisión de derribar aquello que nos está dañando nuestra integridad, aquellos ídolos, aquellas actitudes que nos están llevando a descuidar la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? Volvamos a hallar la ley de Dios en nuestro corazón, volvamos a hallar deleite delante del Señor y empecemos a recorrer el camino de la restauración. Diga conmigo, un íntegro busca la restauración. Y en tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar nos damos cuenta que un íntegro o ser íntegro implica hacer pública nuestra postura con valor. Hacer pública nuestra postura con valor. Y creo que esto sí, hoy más que nunca, mis hermanos, hoy más que nunca hay que hacerlo. Los días que vienen son días donde nuestra postura bíblica, que tiene que ser pública, va a ser atacada. Pero ahí es donde se va a saber quién es quién. Ahí es donde vamos a saber qué tan íntegros somos, qué tanto estamos dispuestos para no negociar la herencia que Dios nos dio con Acab, sino por el contrario, aún sabiendo que me le voy a negar al rey y que esto puede traer consecuencias difíciles para mí, decido mantenerme en integridad, porque lo que más deseo como íntegro que se conserve es la justicia. Nabot sabía que si negociaba la viña que no era de él, sino que era la herencia que había recibido, que era una responsabilidad, la negociaba con el rey, de ahí en adelante los suyos ya iban a quedar sin tierra prácticamente. Porque si recibe otra viña o le recibe la platica del rey, ya no tiene tierra. Y la gente podía tener plata, y la gente podía tener muchas posesiones de ganado, de oro, pero si no tenía tierra, quedaba prácticamente como huérfano. Por eso lo peor que pudo hacer el hijo pródigo, el menor, fue no tanto reclamarle la herencia, porque eso era una práctica cultural. El error fue que él recibió la herencia, ¿sí? Es decir, recibió la tierra, ¿y qué hizo? La vendió. ¿Y después qué hizo con la platica? Se fue a una aldea lejana y allá la malgastó. Por eso es que él está pensando muy correctamente cuando quiere comerse las algarrobas. Dice, ya no tengo tierra, o sea, ya de aquí el resto de mi vida me toca vivir como jornalero. Pero no importa, si me toca vivir como jornalero, pero en la casa de papá, yo sé que allá no me va a hacer falta el pan. Lo que no sabía era que papá, a pesar de que él despilfarró la heredad, papá se la iba a restituir, ¿sí? Ese es el amor de Dios para con nosotros. Ahora, iglesia, lo que hemos decidido abrazar en nuestro interior, lo debemos revelar en el exterior sin importar el costo. Y los tiempos que vienen, preparémonos, iglesia, los tiempos que vienen son tiempos donde lo más importante es estar dispuestos a no quedarnos callados, a que no nos callen. Son tiempos donde tenemos que, aún en conversaciones ahí en esa correría que usted tiene ahí con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, allá en el colegio o en la universidad, que cuando te hagan una pregunta donde tú tengas que ser muy claro y tengas que dar a conocer tu fe, sé íntegro, no negocies, dilo sin miedo. Que te puede costar el trabajo. Mire cuántos estudiantes universitarios les está costando hoy en día el ser claros con ciertas posturas en contra de la ideología de género. Un joven en estos días en una universidad, simplemente porque por sentido común y también por sentido biológico y por sentido científico, habló de que el ser humano es binario, hombre, mujer, y no como de pronto se está queriendo hacer creer que hay más de 50, de 60 géneros. No, sencillamente, listo, no metamos la Biblia, que la Biblia es muy clara, porque yo no sé, le tienen tanto pánico a la Biblia, será porque dice la verdad. Entonces, miremos la biología, solamente vemos dos
géneros. Una mujer que tiene precisamente una forma biológica muy definida para un proceso biológico, y un hombre también con algo muy definido para también ser complemento en ese proceso biológico. Y simplemente porque dijo la verdad, no, a este joven y las mismas directivas de la universidad decidieron entonces que no, esta persona es no grata, esta persona hay que sacarla. A un estudiante decidieron también con un promedio en psicología 9.94. Con ese promedio terminó toda la carrera de psicología en México. Y porque había hecho unas declaraciones precisamente basadas en la verdad científica, que van totalmente en contra de toda esa ideología que hoy en día vemos, ¿sabe qué pasó? Pretendieron las mismas directivas de la universidad quitarle el título. Y entonces entrevistaron a unos jóvenes que comulgan con esas ideologías y decían como sintiéndose terriblemente asustados. No, es que impresionante, qué tal que por ejemplo ese joven cuando ya empieza a ejercer su profesión maltrate a las personas con esa forma de pensar. Y nos están vendiendo esa mentalidad de que si pensamos diferente a como ellos quieren que nosotros pensemos, entonces somos unos monstruos. Y entonces ahí es donde viene el asunto de la integridad. ¿Estarías dispuesto para que te llamaran monstruo? ¿Estarías dispuesto para que te empiecen a odiar? ¿Estarías dispuesto para que te hagan sentir como un bicho raro? Porque vamos a volver a esa época. Yo recuerdo, mis hermanos, que cuando teníamos unos 8, 10 años, nosotros todavía allá en la escuela, uno sentía o se sentía raro cuando le decían, ¿ustedes católico? No, yo no soy católico, soy cristiano. Y se sentía uno como un bicho raro. Y le tocaba a uno saber manejar. Hoy en día no. Pero a ese punto vamos a llegar. ¿Usted es homofóbico? Una palabra inventada, ¿no? Pero esa pregunta ya va con una intención diabólica. Si medio usted quiere clarificar la postura correcta de cuál es su posición frente a esa ideología, no con las personas, sino con la ideología, entonces ya lo catalogan de que usted es un monstruo. Usted es un peligro para la sociedad. Y aquí es donde la integridad tiene su implicación, mis hermanos, hacer pública nuestra posición. Porque si no somos capaces de hacer pública nuestra posición bíblica, cristiana, de fe, pues entonces, hermanos, unos poquitos, porque son poquitos, van a terminar dominando sobre la mayoría. La buena noticia que les digo es que esos que están tratando de imponer la ideología, y todas esas ideologías son unos poquitos, pero como tienen un poder impresionante, por eso es un lobby, ¿sí? Una influencia impresionante sobre las naciones, entonces quieren hacer creer que son muchos. Y esos muchos en los que estamos nosotros, mis hermanos, entonces tenemos que despertarnos. Y primer punto que les dije, empezar a ser reflexivos, empezar a pensar con profundidad lo que estamos escuchando, lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo, hasta qué punto es cierto o no es cierto, y no comer entero. Y sobre todo, todo llevarlo al registro de la palabra de Dios. Pero también tenemos que accionar. Y esa acción nos debe llevar a que sea algo que se vea. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo de firmar un referendo, es empezar a darnos a conocer que somos todavía muchísimos. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando con Disney? ¿O no? ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando con Netflix? Todavía, mis hermanos, tenemos esperanza de revertir todo eso que está sucediendo. Porque ellos están pensando que ya prácticamente pueden adoctrinarnos. Pero todavía somos muchos, diga conmigo, somos muchos. El problema es que hay pocos que se están levantando para hacer pública
su posición. Hubo una voz en el desierto, ¿se acuerdan de quién fue? Juan el Bautista. La Biblia dice que este hombre, su propósito era ser íntegro. Y hubo un momento donde le dijo a Herodes, a ese hombre tan malvado, tan perverso, tan sanguinario, con una mente, eso sí, extraordinaria, porque fue uno de los arquitectos más extraordinarios que han existido en la tierra, pero con una mente sanguinaria, capaz de, cuando se sintió amenazado en su trono, mandó a matar todos los bebés de 2 años hacia abajo para proteger su trono. Y sin embargo, a ese tipo es que Juan el Bautista se le enfrenta y le dice: usted no debe estar con esta mujer, no es su mujer. Y él quería matarlo, Herodes, pero conocía del respeto que tenía o del que gozaba Juan el Bautista frente al pueblo, porque sabía que era un profeta de Dios. Hay un caso muy ilustrativo de esta implicación, iglesia, y está relacionado con la postura clara y radical, por ejemplo, de un politólogo que está teniendo mucha relevancia en este tiempo, usted lo conoce, ¿sí? Estamos hablando de Agustín Laje. Cuando los hijos de Dios callamos, entonces Dios tiene que usar ¿qué? Las piedras. El Señor lo dijo: si ustedes se callan, las piedras hablarán, ¿sí? Y este es un hombre que ha tomado la decisión de desarrollar una batalla cultural. De hecho, ese es el título de su segundo libro, que ha tenido fuerza. Y ha tomado la decisión de llevar hasta las últimas consecuencias su posición. Y todos los días usted encuentra debates de este hombre al que es invitado, conferencias, ¿sí? Y es impresionante cómo Dios lo usa, aunque él no lo reconoce, pero Dios lo usa para poder mantener una luz, una claridad en medio de esa nube negra y espesa que quiere caer sobre la tierra y que quiere convertirnos en ignorantes. Mis hermanos, de nada sirve decir que estamos en contra del aborto, por ejemplo, o de la ideología de género, si no hacemos nada. Si en público no tratamos de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para poder luchar en contra de esto. La gente que nos conoce, la gente con la que nos relacionamos, tiene que saber que así como somos cristianos, somos pro vida. Seamos radicales en esto, mis hermanos. A mí me da temor con esa clase de creyente que sí, pastor, yo estoy en contra del aborto, pero también hay que mirar otras cosas ahí. Así comenzó Satanás. Así fue como tentó a Eva. Con que Dios ha dicho. No, sí, Dios ha dicho, pero es que no lo dijo todo. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de esa frutica, van a ser como Él. Entonces así está esta clase de cristiano que dice: no, sí, yo estoy en contra del aborto, pero no, hay que mirar también ciertas causales, hay que mirar. Entonces empezamos a hacer blandengues. La Biblia es muy clara, mis hermanos: no matarás. No matarás. Pero ¿qué pasa con las que violan? Mire, Dios es soberano. Dios es soberano. Y Dios puede utilizar cualquier canal, legal o ilegal, para que venga una persona y cumpla un propósito en esta tierra. La manera como venga un ser humano a esta tierra no es problema para Dios, porque Dios es todopoderoso. Pero ¿quiénes somos nosotros para decidir este sí nace y este no? Porque este le pasó esto o a ella le pasó aquello. Estamos entonces todavía, hermanos, con el efecto de ese fruto, queriendo ser como Dios, sabiendo qué es el verdadero bien y qué es el verdadero mal. No, eso solamente le corresponde a quién, porque nuestra mente es finita. Pero la tendencia de nosotros siempre es a querer demostrar que nosotros sí conocemos.
Y yo sé que cuando yo toco estos temas empieza entonces cada uno a pensar, pastor, pero hay que mirar esto también y aquello y lo otro. Pero ese es el problema que ha generado en la iglesia una postura endeble. Mire, por ejemplo, por qué la reforma impactó el planeta, la reforma protestante del siglo XVI. Porque los reformadores de la época la tuvieron clara. Y no dijeron, sí, yo estoy de acuerdo con esto, pero no de acuerdo con aquello, y entonces, bueno, esta postura sí, hasta este lugar o hasta esta instancia. No, simplemente esto no es así porque no está en la palabra, no lo dice la Biblia, va en contra de lo que dice Dios y punto. Ah, sí, esa es su postura. Sí, señor, esa es mi postura. Ah, bueno, entonces lo vamos a quemar, pues quémenme. Ah, entonces lo vamos a despedazar, pues despedácenme. Y los despedazaron. Y los mataron, y los quemaron, y los hirvieron en aceite, y los despellejaron. Pero se levantó una iglesia con una posición clara. 500 años después, la misma iglesia está en ese cuentico de que, bueno, sí, pero es que no era para tanto. Lo que pasa es que ellos no entendieron lo que nosotros sí entendemos ahora, y si ellos hubieran entendido eso, pues hasta de pronto no hubieran tenido que morir así. Mentiras. Era necesario morir. Y en este tiempo, mis hermanos, si es necesario, tenemos que morir. La pregunta es, ¿vamos a ser Nabots o Acats? Perdónenme que no les traje hoy una prédica así motivacional, pero pesa sobre mis hombros, hermanos, cada día una carga impresionante. Porque si seguimos como vamos, dentro de 2 generaciones, Latinoamérica será un continente postcristiano. Porque se levantarán generaciones que no conocen a Dios. Y entonces cada uno va a hacer lo que bien le parezca. Es lo que está pasando hoy en día en Europa. Un continente postcristiano, que fue la cuna de los avivamientos más impresionantes que ha tenido el planeta Tierra, literalmente del poder de Dios, donde hoy en día templos impresionantes ahora se han convertido prácticamente en unos lugares donde están guardando mercancía, bodegas. Y si todavía está sirviendo el templo, asisten por ahí unos 5, unos 10. Eso es lo que quiere el diablo, mis hermanos. Pero yo quiero terminar diciéndoles algo muy importante, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Porque está comprobado por la Biblia que lo que hace que venga un juicio sobre una sociedad, ya donde Dios decide mandar un juicio para exterminar y destruir una sociedad, un pueblo, es cuando cae en la depravación sexual. Y ya nos estamos encaminando a eso. Ahora, la noticia que te tengo es que es una depravación no nacional, ni siquiera internacional, es global. Global. ¿Eso qué indica entonces? Que se está preparando el escenario para la semana 70, para el último tiempo de juicio final que viene para la humanidad. Y se lo vuelvo a decir porque el Espíritu Santo me dice que se lo diga. Tenemos que decidir qué clase de iglesia vamos a hacer en este tiempo. ¿La iglesia de Filadelfia o la iglesia de la Odisea? La iglesia de Filadelfia, porque las dos coexisten en términos proféticos. La iglesia de Filadelfia es la que guarda con paciencia la palabra de Dios en su corazón. Es un remanente. La iglesia de la Odisea es la que se cree rica y dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. La iglesia de Filadelfia es la iglesia donde el Señor le dice, yo te voy a permitir que lleves mi palabra hasta lo último de la tierra, porque es la iglesia que crece en esa pasión por llevar el evangelio hasta los confines. En cambio, la iglesia de la Odisea es la iglesia que está enfocada en su bienestar,
en ser rica, en tener bienes materiales, en tener confort, en que no le haga falta nada. Y si medio se siente mal en un lugar, entonces se traslada a otra porque es que lo hicieron sentir mal allá. Entonces no, tiene que buscar un sitio donde se sienta bien, porque la Odisea significa la libertad de un pueblo. Pero no es libertad, es libertinaje. Entonces la iglesia que va a ser arrebatada es la que pertenece a la iglesia del remanente, a la iglesia de Filadelfia. Pero después queda un mundo, multitudes de creyentes que pertenecen a la iglesia de la Odisea, que cuando la iglesia sea arrebatada van a caer en cuenta y van a decir: esto era cierto, nos quedamos. Y como tenía conocimiento de la profecía y conocimiento de la Biblia y conocimiento de la palabra, porque le gustaban las cosas de Dios, pero vivía a su acomodo, entonces entra en un despertar. Y es cuando dice: bueno, ahora sí aquí me tocó. La única manera para poder ser salvo es o correr a los montes y vivir 1335 días sin que me pesquen, o si me llegan a pescar, ¿cuál va a ser entonces la sentencia? O se deja marcar o lo decapitan. ¿Sí? Uy, pastor, eso suena muy terrible. ¿O no será que eso es como una mala interpretación de los futuristas del Apocalipsis? ¿Qué le dice el ángel? ¿O qué le responde el ángel a Juan cuando él mira una multitud y dice: ¿y esta gran multitud quiénes son? Y el ángel le dice: estos son los santos de la gran tribulación, todos los que habían sido decapitados. ¿Eso quiere decir que van a haber? Muchísimos, que lamentablemente van a avivar su fe después de que Cristo lleve a su remanente. Ahora, esto lo digo para que entienda por qué es importante que cuidemos nuestra integridad. No juegue con su integridad. La integridad no es un juego. No juegue al cristianito, hermano, por favor. No siga jugando al cristianito de que usted quiere caerle bien a todo el mundo. Hoy tenemos un problema con las redes sociales y los predicadores tenemos que lidiar con esa tentación. ¿Qué predico? A ver, voy a predicar algo que le guste a la gente. Ahora todavía más delicado, me toca predicar algo donde no me censuren, porque si no entonces me bajan el video y no puedo monetizar. Que Dios nos guarde, mis hermanos. ¿Sí se dan cuenta el espíritu de la Odisea? Mercadería de la fe. Pues si bajan mis videos de YouTube, pues que los bajen, pero desde abajo seguiré predicando la verdad de la palabra de Dios. Seguiré anunciando el evangelio del Señor tal como es. Y si hay que dar la pelea hasta donde toca darla, la daremos. Porque, mis hermanos, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos bisnietos, amén, que tenemos que cuidar. Así que peleemos la buena batalla de la fe. Aquí la idea es terminar bien. Y terminar bien es terminar honrando al Señor. Oremos a Dios. Padre, con todo mi corazón quiero pedirte, por favor, que lo que me has permitido hoy hablar nos confronte. El tema de la integridad es un tema delicado, es un tema serio, es un tema de gran responsabilidad cristiana. Aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón porque es fácil negociar los principios. Y si está siendo fácil negociar los principios del reino es porque quizá estamos desvalorando la integridad. La Biblia dice en el Salmo 15 que el íntegro es el que nunca va a resbalar, jamás, jamás resbalará. Puede que lo ataquen, puede que reciba hasta algún daño, puede que hasta no le salgan las cosas como él quisiera, pero no le importa eso, porque lo que quiere es agradar a su Dios, lo que quiere es agradar al Rey de Reyes que lo tomó por soldado. Pero la garantía es que no resbalará jamás. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, porque estamos viendo unos descalabros terribles en el cuerpo de Cristo. Estamos viendo, Señor, unos ejemplos que confunden terriblemente a la gente, en la manera como se administran las finanzas, en la manera como se lleva la moral, en la manera como se usa la fe.
Señor, ayúdanos, Dios. Porque esto no es un juego. Esto no es un juego, Señor. Tú nos vas a pedir cuentas de cada una de las cosas que hagamos. Hacemos campañas, convocamos a eventos y congresos de avivamiento y todo esto, pero no pasa nada. ¿Qué pasa? El problema está en nuestra integridad. Sin integridad no puede haber avivamiento. Si no soy íntegro, no podría habitar en el monte santo de Dios. La Biblia dice que es el íntegro el que puede subir al monte de Dios y habitar allí. Señor, que la palabra que hoy nos has entregado, mi Rey, nos ayude a prestar atención y a estar alertas y a revisar, Señor, si todavía nuestra vida es una viña o ya se convirtió en un huerto de legumbres. Si todavía estamos dando el fruto que tú esperas que nosotros te entreguemos, o ya nos convertimos en un huerto que tiene que ser cuidado por la mano del hombre. Mi Dios, levanta Nabots en este tiempo, Señor. Levanta Nabots en este tiempo, Señor, donde hay tanta necesidad. Levanta, Señor, hombres que den un fruto apacible del carácter de Cristo, que muestren al mundo que todavía hay esperanza de vivir diferente, y no de que nos automaticen, y no de que nos digan cómo es que tenemos que pensar y cómo es que tenemos que actuar, sino que todavía hay un remanente que vive de acuerdo a la verdadera ley, la de Dios. Esa ley que genera libertad, esa ley que genera verdaderamente vida y que promueve la vida, no que la anula. Dios, gracias. Gracias, mi Rey. Damos a ti el honor y la gloria, damos a ti la alabanza, porque tú eres bendito por los siglos de los siglos. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.